Ok. Hola, hola amigos, ¿cómo están? José Illescas los saluda desde Orantia, Toronto, en español. Hoy día, 18 de septiembre de 2024, damos inicio a nuestra sesión número 129 de lectura y estudio de la revisión 2021 del libro de Urantia. Estamos en el documento 70, la evolución del gobierno humano. Y nos quedamos en el numeral 4, me parece, sí, en la sección 4. Habíamos hecho las tres primeras la semana pasada, entonces esta es nuestra segunda parte del documento, que empieza en la página 788, párrafo 3 del libro original. Muy bien, empezamos con una pequeña oración. Amado Padre, te damos gracias por reunirnos nuevamente. Te damos gracias por haber recibido esta revelación maravillosa. Te damos gracias por estar todos unidos fraternalmente en torno a ella. Y te pedimos nomás que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poderla entender e incorporarla a nuestras vidas y así poderla transmitir a nuestros hermanos, predicando con el ejemplo. Muy bien, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir el libro en donde nos quedamos con... ¿Dónde está el gobierno humano acá? Ya les mandé pues el libro ilustrado, ¿verdad? A Sí, ver, sí, sí. creo que ya se ve la... Perdón, Sí, está muy chica la letra. oh, perdón, vamos a ponerlo Ese todo. está en Word, no está en PDF. Esto está en PDF, me parece. A ver, ¿lo ven? Está Creo en que es Word. PDF, José. Espérate, vamos a ampliar un poquito. ¿Llena bien la pantalla? No sé si se ve bien, si se lee bien. La ¿Qué letra tal? está pequeña. ¿La letra está muy pequeña? Ya so. Voy Está a... en Calibri Body 11. Ponele un 18, más o menos, y ahí va a arrancar bien. ¿Qué tal ahí? ¿Lo ven? Sí, más grande, Lo que me interesa es que se con ve generosidad, Pepe. ya más grande todavía. ¿Qué tal ahí? No sé. Sigue Yo lo igual. tomaría mucho más todavía más grande, pero está bien. Vamos a mirarlo, no hay problema. ¿Qué tal Más ahí? Es que generosidad. está No, igual, qué digamos. divina la Mayra, mirá qué hermoso. Che, sé generoso, caramba, que es la luz del Padre. Y no le cuesta dinero aumentar. Bueno, no sé. ¿Qué tal está ahí? No sé. Se puede, lo importante es que se pueda leer y se vea bien. No, corazón, no, 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 Está no, no. igual, no ha crecido. Más. Ah, Yo no, te lo puedo leer, pero porque soy muy joven, ¿viste? Pero voy a hacer una cosa. En esta tengo varios documentos abiertos. Voy a ir. Sigue igual. No, no, no ha. No le aumentaste, Pepe. Yo lo veo inmenso acá, pero que Ah, pero nosotros no. déjeme hacer lo siguiente. Voy a cerrar. perdón, borralo, sacalo de acá y volví a pasar ese que ves grande. Ahí está, ahora va a salir grande, vas a ver. Ok, vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Voy a cerrarlo. Cerralo y volvelo a exponer. Voy a abrir de nuevo. Voy a ver, entrar acá. Documentos ilustrados. Ya, ok. Bien, ahora voy a minimizar y compartirlo de nuevo. ¿Qué tal ahí? Ahí está, Ahí, Ese genial, sí. genial. ahí Ese es, está. ese Muy es el bien. de Genial. PDF. Ok. Esto está en PDF, sí. Es el documento que Este les he sí. mandado ayer. ¿Sí? No. Ah, ayer sí. ¿Sí? ¿No se los mandé ayer o anteayer? Sí, lo mandaste en Sí. esta semana. Ok. Entonces entramos a la sección 4 que habla de las tribus y los clanes. Déjame ver. Este documento es largo, tiene 12 secciones, ustedes saben, y hay muchas cosas interesantes que comentar en él. Ojalá terminemos. Yo la verdad no creo que terminemos las 12 secciones, pero bueno, avancemos lo mejor que se pueda.
Ok, entró primero Mayrita, empiezas por favor. Los clanes y las tribus. El primer grupo de paz fue la familia, luego el clan, la tribu y más tarde la nación, que se convertiría con el tiempo en el estado territorial moderno. Es muy alentador comprobar que los grupos de paz de hoy en día se han ampliado desde hace mucho tiempo más allá de los lazos de sangre hasta englobar a las naciones, aunque las naciones de Urantia siguen gastando sumas inmensas en preparativos de guerra. Miren Triste. ustedes, nos dicen que la paz se dio primero en la familia, luego en el clan, luego en la tribu y finalmente en la nación. Entra este término nuevo, ¿no? La nación se convertirá, nos dice el revelador, en el estado territorial moderno. Ujú. Y actualmente los lazos de paz se han ampliado y abarcan las naciones. Pero las naciones, desgraciadamente, siguen gastando inmensas sumas de dinero en mantener los ejércitos. Ok, vamos a ver. Eh, Ru- eh, Renato, por favor, léenos el siguiente párrafo. Los clanes eran grupos unidos por lazos de sangre dentro de la tribu. Debían su existencia a ciertos intereses comunes como los siguientes. Léete los 6. 1. Proceder de un ancestro común. 2. Compartir fidelidad a un mismo tótem religioso. 3. Hablar al mismo dialecto. 4. Compartir un lugar de residencia común. 5. Temer a los mismos enemigos. Y 6. Haber tenido una experiencia militar común. Ok, entonces esto es lo que definía a los clanes, ¿no? Dentro de un grupo familiar, o sea, dentro de una tribu. Y lo principal característica de todas estas que nos acaba de leer Renato es que procedían de un ancestro común, o sea, todos eran más o menos parientes, ¿no? Esa era la diferencia entre el clan y la tribu, que eran varios clanes juntos, ¿no? Bien, ok. Viene Octavio, no lee. José Luis, por favor, léenos los dos y últimos. Los caciques del clan estaban siempre subordinados al jefe de la tribu y los primeros gobiernos tribales fueron confederaciones informales de clanes. Los nativos australianos no han desarrollado nunca una forma de gobierno tribal. Los jefes de paz del clan solían seguir por línea materna. Los jefes de guerra de la tribu establecieron la línea paterna. Las cortes de los jefes tribales y de los primeros reyes estaban compuestas por los caciques de los clanes. El rey acostumbraba a convocarlos a su presencia varias veces al año para tenerlos vigilados y asegurarse mejor su cooperación. Los clanes desempeñaron un papel importante en el auto-otorgamiento local, pero retrasaron enormemente el desarrollo de naciones grandes y fuertes. Ok, entonces nos dice que los caciques del clan se sometían a la autoridad del jefe de la tribu, que era nombrado por una confederación de clanes en esa tribu. Los jefes de paz del clan generalmente gobernaban a través de la línea materna y los jefes de guerra establecían la línea paterna. Bien, las cortes de los jefes tribales y de los primeros reyes estaban formadas por los jefes de los clanes, a quienes era costumbre invitar a la presencia del rey varias veces al año, y esto le permitía tenerlos bajo observación, ¿no? Y de esa forma también conseguir su colaboración, su cooperación mejor, ¿no? Bien, los clanes nos dice finalmente que cumplieron una función en el autogobierno local, pero mientras existieron, retrasaron enormemente el crecimiento de las naciones, am, retrasaron el crecimiento de naciones grandes y fuertes. Ok, pasamos a la siguiente sección. Le toca a Mario. Mario nos lee, por favor. Los comienzos del gobierno. Párrafo quinto. Todas las instituciones humanas
han tenido un comienzo y el gobierno civil es producto de la evolución progresiva, igual que el matrimonio, la industria y la religión. A partir de los primeros clanes y de las tribus primitivas, se desarrollaron gradualmente los distintos tipos sucesivos de gobierno humano, que han ido apareciendo y desapareciendo hasta llegar a las formas de regulación civil y social que caracterizan al segundo tercio del siglo XX. Gracias. Entonces, como esta sección habla de los comienzos del gobierno, ¿no? Como todas las instituciones humanas, el gobierno civil evolucionó a partir de los clanes y las tribus a diversos tipos de gobierno, los cuales han ido desapareciendo, ¿no? Para dar paso a las formas de regulación civil y social que tenemos actualmente. Gracias, Mario. Gloria, nos lees el siguiente, por favor. Sí, todas las instituciones humanas Con han la tenido... emergencia. Perdón, sí. Con la emergencia gradual de las unidades familiares, las bases del gobierno se establecieron en la organización del clan, en la agrupación de familias consanguíneas. El primer cuerpo real de gobierno fue el Consejo de Ancianos. Este grupo regulador estaba compuesto por hombres de edad avanzada que se habían distinguido por su eficiencia en algún sentido. Hasta el hombre bárbaro supo apreciar pronto la sabiduría y la experiencia, y siguió un largo periodo de predominio de los ancianos. De esta gerontocracia oligárquica fue surgiendo gradualmente el concepto patriarcal. Ya, bueno, acá básicamente nos están diciendo que el primer cuerpo real de gobierno fue el Consejo de los Ancianos, ¿no? O sea, gente notable, gente experimentada, a quienes se les respetaba, ¿no? Por su edad, por su sabiduría. Eso es lo que se denominó, o lo que se denomina actualmente gerontocracia. O sea, geronto significa anciano, ¿no? Ancianos. Una oligarquía, un Bien. tipo de oligarquía, porque son pocos ancianos los que en realidad tienen, digamos, la voz cantante, son los líderes de opinión los que van a enrumbar, digamos, al grupo humano al cual representan, ¿no? De ahí viene el concepto de patriarcal, el patriarca que es el mayor, el más antiguo de la familia, ¿no? Muy bien. Seguimos, Marlene, por favor. Los primeros consejos. Los primeros consejos de ancianos contenían el potencial de todas las funciones gubernamentales, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Cuando el consejo interpretaba los usos y costumbres vigentes, era un tribunal. Cuando establecía nuevos modos de uso social, era el órgano legislativo. En la medida en que hacía cumplir esos decretos y promulgaciones, era el ejecutivo. El presidente del consejo fue uno de los precursores del futuro jefe de tribu. Sí, esto se complementa con el siguiente párrafo. Lee el siguiente, por favor, que es cortito. Algunas tribus tuvieron consejos de mujeres y muchas tribus tuvieron regidoras esporádicas. Ciertas tribus de hombres rojos conservaron las enseñanzas de Onamonalotón, de acatar la normativa unánime del Consejo de los Siete. Ok. Bueno, esos consejos eran legislativo, ejecutivo y judiciales, todo junto. Algunas tribus tuvieron consejos de mujeres y regidoras, y que fueron regidoras esporádicamente, ¿no? Y este Onamonalontón, que es el líder espiritual del hombre rojo, ¿no? Enseñó a acatar las normas del Consejo de los Siete. O sea, el Consejo de los Siete era también un consejo de ancianos. No sé si ustedes han visto en algunas películas americanas en donde presentan cómo vivían los indios, los pieles rojas de Norteamérica. Ellos se guiaban mucho de lo que decían los ancianos, ¿no? Y a veces salen, en varias películas he visto eso, ¿no? Bien, es interesante. A ver, le estoy abriendo a Anita Colmenares. Continuamos. Le toca A a... mí, a mí.
Adelante. Mayra, ¿verdad? Anita, bienvenida. Hola a todos. Hola. Hola, hola. A, Disculpe la tardanza nomás. a ver, ¿Comienzo, al ser Pepe? humano le costó desde ahí. ¿A mí? Ok. Sí, Al ser humano le costó aprender que los debates no ganan las guerras ni construyen la paz. Las palabrerías primitivas casi nunca sirvieron para nada. La raza aprendió pronto que un ejército dirigido por un grupo de jefes de clan no tenía nada que hacer contra un ejército fuerte liderado por un solo hombre. La guerra siempre ha producido reyes. continúa el siguiente, por favor, para comentar. Al principio, los jefes de guerras se elegían exclusivamente para la gestión militar y solían renunciar a parte de su autoridad en tiempos de paz, cuando sus funciones eran de carácter más bien social. Pero poco a poco fueron traspasando los límites de los intervalos de paz con tendencia a seguir gobernando de una guerra a la siguiente, y solían preferir que los periodos entre guerras no fueran demasiado largos. Esos primeros señores de la guerra no eran amantes de la paz. Muy bien, gracias, Merita. Bien. Miren ustedes, acá en este párrafo revela que la diplomacia de las palabras, los debates, nunca ganan guerras ni construyen la paz. ¿Mm? Quizás en muy raras ocasiones se ha dado eso, pero nunca se ha evitado a veces una guerra por, qué sé yo, discusiones diplomáticas, ¿no? Y agrega que un ejército liderado por varios jefes es inferior a un ejército fuerte liderado por un solo hombre, ¿no? El cual se convierte, ¿no? Después de ser el vencedor, se convierte en rey. Entonces los primeros reyes fueron los vencedores de guerras. Bien. A continuación nos dice que los jefes militares que renunciaban a su autoridad en tiempos de paz trataron de mantenerse en guerra permanente para seguir gobernando. Obviamente no eran amantes de la paz, como dice acá. Muy bien. Renato, continúa el siguiente, por favor. Más adelante se eligieron algunos jefes para funciones no militares, seleccionados por sus cualidades físicas o sus aptitudes personales sobresalientes. Los hombres rojos tenían a menudo dos grupos de jefes, los sachems o jefes de paz y los jefes de guerra hereditarios. Los regidores de paz eran también jueces y maestros. Sigue el siguiente, por favor. Algunas de las primeras comunidades fueron regidas por curanderos, que a menudo ejercían como jefes. Un solo hombre podía actuar como sacerdote, médico y jefe ejecutivo. Muchas veces las primeras insignias reales habían sido originalmente los símbolos o emblemas de las vestiduras sacerdotales. Y el último también. A través de estas etapas se fue desarrollando gradualmente la rama ejecutiva del gobierno. Los consejos de clan y de tribu continuaron en calidad de asesores y como precursores de las ramas legislativa y judicial que aparecerían después. En África existen hoy en día todas estas formas de gobierno primitivo entre las varias tribus. Ok. ¿Qué nos quieren decir en estos últimos párrafos de esta sección, ¿no? Nos cuentan que los hombres rojos tenían jefes de paz que se llamaban los sachems. Eh, y tanto los sachems como los jefes de la guerra eh, eran cargos hereditarios, o sea, el hijo continuaba y así sucesivamente, ¿no? Eh, los jefes de paz, los sachem, también eran jueces y maestros. Después nos dice que los curanderos fueron los primeros jefes en alguna de las primeras comunidades, ¿no? Eran médicos, sacerdotes y jefes ejecutivos. Habla de las primeras insignias reales con los símbolos de las vestiduras sacerdotales. Bien. Los consejeros dieron origen posteriormente a los poderes legislativo y judicial.
Ok. Ahora viene la monarquía. Le toca a Lady Renato. José Luis, por favor. El gobierno monárquico. Perdón. Acá están los reyes católicos. El gobierno estatal efectivo no apareció hasta que hubo un jefe con plena autoridad ejecutiva. El hombre descubrió que solo se podía lograr un gobierno efectivo confiriendo el poder a una personalidad, no apoyando una idea. Continúa, por favor. La soberanía nació de la idea de la autoridad o riqueza de la familia. Cuando un reyesuelo, cuando un reyesuelo patriarcal se convertía en un verdadero rey, a veces era llamado padre de su pueblo. Más adelante se pensó que los reyes habían surgido de los héroes y más tarde aún, la soberanía se hizo hereditaria como resultado de la creencia en el origen divino de los reyes. Bien, esto se va a poner bien interesante. Miren ustedes, comienzan diciendo que para que haya un gobierno efectivo es necesario que una sola persona reciba todo el poder. ¿Ok? No hay gobierno cuando varias personas del mismo rango, digamos, discuten ideas de gobierno, ¿no? Es difícil que se pongan de acuerdo. Siempre tiene que haber alguien que lleve la voz, ¿no? Eh, y la primera autoridad fue el jefe de una familia rica, quien todo el pueblo lo consideraba el padre, o sea, era un líder patriarcal. Seguimos. Mario, nos lees el siguiente, por favor. Fue a cerrar el gimnasio. Oh, bien. A ver, esto del origen divino de los reyes es muy interesante. Sigue Gloria, continúa, por favor. La realeza, sí, ¿verdad? Aquí. La realeza, sí. Sí. La realeza hereditaria evitó la anarquía que tantos estragos había causado hasta entonces entre la muerte de un rey y la elección de su sucesor. La familia tenía una cabeza biológico, el clan un líder natural seleccionado. La tribu y posteriormente el Estado no tenían ningún líder natural y esta fue una razón añadida para ser hereditarios a los jefes reyes. La idea de las familias reales y de la aristocracia se basó también en los usos y costumbres de la posesión del nombre en los clanes. Lee el siguiente que está íntimamente relacionado con lo que acabas de leer. Y La comenta. sucesión de los reyes llegó a considerarse como sobrenatural, pues se pensaba que la sangre real se remontaba a los tiempos del equipo materializado del príncipe Caligastia. Los reyes se convirtieron así en personalidades fetiche que inspiraban un temor desmesurado, por lo que se adoptó una forma especial de lenguaje para uso de la corte. Incluso en tiempos recientes se ha creído que el toque de los reyes curaba enfermedades y algunos pueblos de Urantia siguen creyendo que el origen divino de sus soberanos. Miren ustedes. Primero pensaron que los reyes eran los descendientes de los héroes. Los héroes eran los hijos de los dioses con los humanos. Y luego los reinados se hicieron hereditarios para mantener ese linaje divino, ¿no? Y no estaban tan lejos de la verdad, pues la gente mejor dotada eran los descendientes directos del séquito corpóreo del príncipe, ¿no es cierto? Este, y luego los descendientes directos de la raza violeta, la raza adánica, ¿ok? Entonces era definitivamente gente superior. ¿Mm? Bien, solo la familia y el clan tenían líderes naturales. La tribu y posteriormente el Estado no tenían líderes naturales. Por eso la monarquía hereditaria evitó muchos estragos y anarquía. ¿Mm? Después menciona lo del apellido familiar, lo que constituyó la aristocracia, o sea, la nobleza o familia real, se derivó de este hecho. Y como dijimos anteriormente, se pensaba que el linaje de los reyes se remontaba a los tiempos del séquito corpóreo del príncipe planetario Caligastia, por lo cual se les temía, se les trataba con especial pleitesía.
se les hablaba en un lenguaje distinto, especial para tratarlos directamente a ellos, cuando se dirigían a ellos, ¿no? Y nos dicen finalmente que incluso en la actualidad, muchos pueblos creen en el origen divino de sus soberanos, ¿no? Inclusive se les atribuía poderes, que el toque, la imposición de manos de un rey podía curar a un enfermo. Sí. Adelante, Glorita. Estabas levantando tu manito, pero tu micro está cerrado. Una pregunta. La monarquía que todavía impera en Europa, en algunos países, ¿todavía son estragos de esta manera de pensar en ese momento? Así es, lo conservan como algo que les da la identidad como pueblo, ¿no? La monarquía inglesa, por ejemplo, o la monarquía española y otras monarquías europeas, este, mantienen una clase social especial con privilegios que es la nobleza, ¿no? Por eso ellos son los que se encargan de que eso continúe. Obviamente las funciones de gobierno no recaen sobre el rey actualmente, ninguno de los monarcas que hay en Europa. Hay un primer ministro que es el encargado, ¿no? Digamos, de las funciones de gobierno, ¿no? Como dicen, el rey reina pero no gobierna. Y el rey es una figura, eh, no digo decorativa, porque interviene en una serie de actos oficiales, pero es el que representa la identidad de ese pueblo. ¿M? Y por eso se conserva hasta ahora. Quizás en un futuro eso desaparezca, pero en los países donde hay monarquías y hay una clase, una aristocracia de nobleza, ¿no? Ustedes saben, en Inglaterra son los lores, son los caballeros, eh, ¿cómo le dicen? Sirs, que tienen privilegios y por lo tanto a ellos no les conviene que termine la monarquía. Y la van a Pero, igual en pero Pepe, pero todas esas monarquías todavía sienten ellos que son especiales, son especiales de una, digamos, unas personas que vienen de alguien especial, que son sucesores de cualidades especiales. Eso es un poco más difícil de establecer. Ha pasado demasiado tiempo. Yo no creo que el rey Arturo, que fue digamos, el que presidió la mesa redonda en Inglaterra, fuera descendiente directo de los noditas o de o algún descendiente adánico directo, ¿no? De la raza violeta. Tal vez tenga algo. Definitivamente era gente especial que tenía cierta superioridad sobre el resto, por lo cual fueron respetados y se les dejó que ellos tomaran las riendas de la tribu, ¿no? Ellos se ganaron ese derecho por mérito propio. Marlene, ¿querías agregar algo? Gracias, Pepe. Sí. Que aún hay líderes mundiales como, pues, por ejemplo, Kim Jong-un, que es el líder de Corea del Norte, que es el proveedor de todas sus necesidades y el pueblo lo ve como un dios. Y como están sumidos pues, están aislados del mundo, lo ven como su único proveedor en todo sentido. Sí. Mira que lo mismo pasó con el Japón. El emperador de Japón se consideraba divino y la gente iba a morir a la guerra sin importar por servir a su emperador. Por eso que fue tan difícil para Estados Unidos tomar la decisión de lanzar una bomba atómica. No había cómo detenerlos. Era un total fanatismo, ¿no? Y una idea que habían tenido desde que habían nacido. Estaba dentro de la cultura, ¿no? Adorar al emperador como un descendiente directo de los dioses. Miren ustedes, eso es un fenómeno social. Bueno, antropológico, diría yo. Continuamos con esto de la monarquía. ¿A quién le toca? Ya perdí la cuenta. Ha leído Creo que me toca a mí, Renat. eh, después de Gloria. Después de Glorita, sí, Marlene, por favor. Ah, vamos a agregar a Anita después de Marlene.
Ya, adelante, Marlene. Era frecuente mantener recluidos a los primeros reyes fetiche. Se consideraban demasiado sagrados como para ser vistos, excepto en días de fiesta y en los días sagrados. Se solía elegir a un representante para hacerse pasar por él, y este es el origen de los primeros ministros. El primer miembro de un gabinete de gobierno fue un administrador de alimentos al que se unieron enseguida los otros cargos. Los soberanos nombraron pronto representantes encargados del comercio y de la religión, y el desarrollo del gabinete fue un paso directo hacia la despersonalización de la autoridad ejecutiva. Esos asistentes de los primeros reyes se convirtieron en la nobleza reconocida y la esposa del rey ascendió gradualmente a la dignidad de reina a medida que fue aumentando la estima por la mujer. Miren ustedes, los reyes se convirtieron en fetiche, demasiado sagrados, y los mantenían ocultos, los protegían mucho, y solo se dejaban ver en las fiestas o ceremonias importantes oficiales. Bien. Después nos hablan del origen de los ministros, ¿no? El, dicen, el primer ministro se originó de un representante que se hacía, eh, que era el administrador de alimentos. ¿Ok? Y estos ministros eran los que representaban al rey. Bien. Posteriormente se le fueron adjudicando cargos adicionales. Luego los soberanos nombraron representantes para el comercio, para la religión, ¿no? Y se formó así, se formaron los gabinetes de ministros. O sea, se fue despersonalizando la autoridad ejecutiva en varias personas. Ya no era uno solo, no era solo el rey el que decidía todo. Bien, después nos dicen que esos ministros se convirtieron en la primera casta de nobles reconocidos, ¿no? Y después la esposa del rey fue ganando importancia a medida que la mujer fue mejor considerada, ¿no? Llegando a convertirse así en la reina. Seguimos. Gracias a Marlene. Anita, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? Los soberanos sin escrúpulos ganaron mucho poder cuando se descubrió el veneno. La magia de las primeras cortes era diabólica y los enemigos del rey no tardaban en morir. Pero hasta el tirano más despótico estaba sometido a algunas restricciones, aunque solo fuera por el miedo inevitable a ser asesinado. Los curanderos, los hechiceros y los sacerdotes han sido siempre un poderoso freno para los reyes. Más tarde, los terratenientes, la aristocracia, ejercieron una influencia restrictiva y de tiempo en tiempo los clanes y las tribus se sublevaban directamente y derrocaban a sus déspotas y tiranos. Cuando el soberano depuesto era condenado a muerte, a menudo se le daba la opción de suicidarse, y esto dio origen a la antigua moda social del suicidio en ciertas circunstancias. Ok, y creo que ahí termina esta sección. Miren ustedes, entonces nos dicen que los reyes, que obviamente llegaron a ser a veces muy despóticos, ¿no? Y eran poderosos, se volvieron aún más poderosos cuando conocieron los venenos. Esos curanderos, esos brujos que habían en las cortes, ustedes han visto clásicamente, eran los que sabían esos secretos, sabían qué hierba usar, cómo darle poder secreto al rey para que se pudiera deshacer de sus enemigos. Disculpen, voy a hacer un pequeño paréntesis para abrirle la puerta a Rubén Rodríguez, el invitado de esta noche, de esta tarde, desde Perú. Ok, vamos a dejarlo a él que se presente solo, que es la primera vez que entra a estas sesiones. Él está en la Asociación Urantia Perú. Rubén Rodríguez, bienvenido. ¿Cómo estás? No se te oye tu voz, no sé, no figura tu micro cerrado, pero por alguna razón no te escuchamos.
¿Podrías chequear si tu micro está bien conectado? A ver, ¿me escuchan ahí? Ahora sí te escuchamos perfectamente, Rubén. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Disculpen la tardanza. Bienvenido, Rubén. Sabemos que estás ocupado y que posiblemente te retires un poco más temprano, como me contaste en el chat. Bien. Entonces, Sí, sabemos que tú eres de Lima y que estás en la Asociación Urantia Perú. Eh, ¿Qué nos puedes sí. decir? ¿Cómo ¿Qué así? tal? ¿Cuánto tiempo tienes llevando el libro, leyendo el libro de Urantia? Haznos una Ya. pequeña alusión de tu trayectoria en el libro de Urantia. Ok, José. Mira, yo ya llevo leyendo el libro desde el año 2004 aproximadamente. Conocí el libro cuando tenía 22 años. Ya ahora tengo 42. ¿Ya? Bueno, en mi búsqueda de la verdad me metí a varias religiones, ¿no? Estuve en la iglesia de los mormones, justo estando activo en esas religiones cuando conozco el libro, ¿no? Gracias a mi padre que sabe que a mí me gusta leer y me llevó unos libros de Juan José Benítez, ¿no? Entonces desde ahí comenzó mi aventura, ¿no? Y nada, ya llevo casado 14 años, llevo a cumplir 15 en noviembre. Tengo 3 hijos, ya. Y nada, pues soy comerciante acá en Perú. Vivo en Lima, en la capital en Perú. Y aparte de este grupo, también asisto a un grupo los lunes, que es a las 6 de la tarde también. También es virtual también, se llama Lunes Durante. Y también estoy con ustedes, con una parte de ustedes, también los jueves, que también algunas veces no puedo entrar, por el tema de ahora que mis hijos son adolescentes, ¿no? Mi hija mayor ya tiene 14 años, el otro, pues tengo que estar ahí metido, ¿no? Pero sí, justo los miércoles estoy más suelto de tiempo. Y nada, estoy feliz de estar con ustedes y espero aprender con ustedes juntos todas estas cosas y poder aportar también un poco de lo que puedo tener, ¿no? Por Muchas supuesto. gracias, José, muchas gracias a todos. Bienvenido, Rubén. Qué gusto. Entonces, si deseas, podemos incluirte entre los lectores. Después de Anita vendrías tú. A ver. Ok, Entonces, listo. eh, ya, estábamos comentando el último párrafo de esta sección 6 sobre los reyes, ¿no? Que les hablaba de estos hechiceros, estos curanderos que siempre estaban en las cortes, ¿no? Y le daban estos brebajes para que los reyes en un banquete envenenaran a sus enemigos, ¿no? Bien. Ahora, más tarde, dice más adelante, los terratenientes, la aristocracia influyeron sobre el poder de los reyes, ¿no? Pero también se dio que clanes y tribus derrocaran a los reyes déspotas y tiranos, y los reyes derrocados podían ser condenados a muerte, o se les daba la opción del suicidio también, ¿no? El cual se convirtió en una moda social de ciertas circunstancias, lo dice. Bien, más adelante vamos a seguir hablando del suicidio. Ok, pasamos a la siguiente sección. ¿Ha leído Anita? Rubén, ¿nos puedes leer el primer párrafo de esta sección, por favor? Ok, dice. La consanguinidad determinó los primeros grupos sociales. Los clanes de parientes se ampliaron por asociación. Los matrimonios mixtos fueron el siguiente paso en la ampliación de los grupos. Y la tribu compleja resultante fue el primer organismo verdaderamente político. El siguiente avance en el desarrollo social fue la evolución de los cultos religiosos y los clubes políticos. Estos aparecieron por primera vez como sociedades secretas de origen enteramente religioso que más tarde se volverían regulativas. Al principio eran clubes de hombres y luego aparecieron grupos de mujeres. Enseguida se dividieron en dos clases, sociopolíticos y místicos religiosos. Ok, muchas gracias, Rubén. Miren ustedes, ya habíamos visto que los clanes familiares ya tenían cierta influencia social. En medida que se ampliaron y mezclaron con otros clanes por matrimonios mixtos, nos dicen, se convirtieron en el primer organismo verdaderamente político.
Luego vinieron los cultos religiosos y los clubes políticos, los cuales aparecieron como sociedades secretas. ¿Mm? Ahora vamos a ver por qué eran secretas. Estas sociedades primero fueron solo de hombres, pero también hubieron luego de mujeres. ¿No? Sociedades secretas. Vamos a ver. Una preguntita. Anita, adelante. En los matrimonios mixtos. ¿Mm? Mixtos Eran- porque eran de diferentes clanes. Ah, ya. Cada clan tenía un tronco familiar, ¿no? Recuerdan que vimos que la característica del clan eran que todos tenían un antepasado común, un pariente, ¿no? Que había dado origen a todo el clan. Ok. Bien. Entonces, mixto es porque se mezclaba un clan con otro. Bien. Ahora sí. Mayra, por favor, tómase el siguiente. Esta, Ok. este Había segundo. muchas razones para mantener el secreto de estas sociedades, entre ellas las siguientes. 1. El miedo a la reprobación de los regidores por violar algún tabú. 2. La práctica de los ritos religiosos minoritarios. 3. La intención de preservar valiosos secretos del espíritu o del comercio. 4. El disfrute de algún hechizo o magia especial. Ok, miren qué interesante. Bueno, habíamos dicho que luego que se formaron estos grupos, primero de hombres, después de mujeres, se dividieron en dos clases de sociedades secretas, ¿no? Los sociopolíticos y los místicos religiosos. Ok. ¿Por qué tenían que ser sociedades secretas? Y nos mencionan acá 4 razones. Primero, por el temor a que los regidores los acusaran de violar algún tabú, algo que ellos rompían con las reglas, obviamente, en secreto. Bien. Segundo, por ciertos rituales que ellos practicaban, ¿no? Que no querían ser vistos, ¿no? Cuando hacían esos rituales, sabe Dios, algunos eran un poco macabros. En tercer lugar, para preservar sus secretos, los secretos que tenían entre ellos. ¿No? Dicen secretos del espíritu y secretos del comercio. Bueno, ya se imaginarán ustedes. Y en último lugar, para disfrutar de cierta magia o hechizo especial, o sea, para dar una imagen para que la gente les tema un poco, ¿no? Porque tenían ellos sus cosas entre ellos, ¿no? Y se hicieron así un poco no sé si peligrosos o misteriosos, quizás para la gente. Bien, gracias, Mayra. Renato, por favor, lees el siguiente. El hecho mismo de que estas sociedades fueran secretas confería a todos sus miembros el poder del misterio sobre el resto de la tribu. El secreto atrae también la vanidad. Los iniciados eran la aristocracia social de la época. Los muchachos casaban con los hombres tras su iniciación, mientras que antes habían recogido hortalizas con las mujeres. Y la humillación suprema, la deshonra ante la tribu, era no conseguir pasar las pruebas de la pubertad y verse obligado a quedarse fuera de la morada de los hombres, junto con las mujeres y los niños, y ser considerado un afeminado. Además, los no iniciados no estaban autorizados a casarse. Miren ustedes. Entonces, habíamos dicho que los miembros de una sociedad secreta se rodeaban de misterio, ¿no? Y cierto temor por el resto de la tribu, ¿no? Lo cual también les despertaba la vanidad, se sentían superiores, eran la aristocracia, ¿no? Y todo el que quería entrar en ella, ¿no? Para iniciarse en ella, los muchachos debían pasar pruebas de virilidad, entre comillas, ¿no? Lo cual significaba ir a cazar con los más viejos, ¿no? Eh, y si ellos se sentían, se acobardaban o no les gustaba, ¿no? Pasar esa prueba de virilidad, ¿no? Se quedaban con las mujeres recogiendo hortalizas y eran considerados como afeminados, inclusive no los autorizaban para casarse, no los consideraban suficientemente hombres. Así de fuerte era la cosa. Bien. Le toca. Yo. Adelante, José Luis. Los pueblos primitivos enseñaron muy pronto a sus adolescentes el control sexual. Se estableció la costumbre de separar a los varones jóvenes de sus padres desde la pubertad
hasta el matrimonio y confiar su formación y educación a la ciudad, a las sociedades secretas de hombres. Una de las funciones principales de estos clubes era controlar a los adolescentes para evitar hijos ilegítimos. Lea el siguiente también. La prostitución comercializada se introdujo cuando estos clubes de hombres empezaron a comprar con dinero el uso de mujeres de otras tribus. Sin embargo, cabe destacar que los grupos más primitivos no cayeron en la laxitud sexual. Ok, bien, vamos a comentar estos dos párrafos cortos. Entonces, estas sociedades secretas se encargaban de educar a los jóvenes desde la pubertad hasta el matrimonio. ¿M? Hubo una fuerte restricción sexual, o sea, impedían que los chicos pudieran, bueno, eventualmente engendrar hijos ilegítimos, ¿no? Eh, y estos grupos fueron muy estrictos, sobre todo los primeros, los más antiguos. Pero los que vinieron después empezaron a comprarles mujeres a los muchachos, ¿no? Para su uso sexual. Y ese fue el inicio de la prostitución comercializada. Siempre hubo prostitución, pero en este caso ya estaba, digamos, organizado. Ya era un contrato en donde les llevaban las mujeres, ¿no? Y les pagaban a estas mujeres por esos servicios. Gracias, José Luis. Mario, ¿está de vuelta? Si no, Gloria. La ceremonia de iniciación a la pubertad solía abarcar un periodo de 5 años. Había mucha autotortura con cortes dolorosos en esas ceremonias. La circuncisión se practicó por primera vez como rito de iniciación en una de esas fraternidades secretas. Las marcas tribales se grababan en el cuerpo como parte de la iniciación a la pubertad. El tatuaje se originó así como símbolo de pertenencia. El objetivo de tales torturas, unidas a muchas privaciones, era endurecer a los jóvenes e inculcarles la realidad de la vida con sus inevitables penurias. Este objetivo se logra mejor con los juegos atléticos y las competiciones físicas que aparecieron más tarde. Ok, miren ustedes, nos hablan de esas ceremonias de iniciación. Duraban 5 años y había mucha autotortura en esas ceremonias. O sea, todo ese periodo en donde estaba el muchacho ahí interno, este, lo obligaban a una serie de cosas, ¿no? Un poco que lo torturaban, comenzando por la circuncisión, como ritual de iniciación, y esto se conserva, ustedes saben, en el pueblo hebreo. Y también otras personas piensan que es higiénico, en fin, mucha gente lo hace sin ser necesariamente judíos. Bien, pero en esa época inclusive los marcaban, se hacían tatuajes, se hacían marcas tribales para indicar que pertenecían a ese clan, a esa sociedad secreta. Y tenían la idea, o sea, ellos pensaban que cuanto más severas fueran los maltratos, los muchachos serían más fuertes, estarían mejor preparados para las penurias de la vida, dicen, ¿no? Bien. Y entonces este revelador nos dice que ese objetivo se logra mejor en las competencias deportivas, ¿no? Bien, no es necesario ser tan cruel para, digamos, formar el carácter y el deseo de superación bueno, esforzarse, ¿no? Muy bien. ¿Ha Sí, leído Florita? Marlene, por favor. pero las sociedades secretas buscaban realmente mejorar la moralidad de los adolescentes. Uno de los objetivos principales de las ceremonias de pubertad era inculcar en el muchacho que debía dejar en paz a las esposas de los demás. Ujú. Continúa. Después de estos rigurosos años de disciplina y formación, y justo antes del matrimonio, se solía dejar a los jóvenes un breve periodo de asueto y libertad, del que volvían para casarse y someterse a los tabúes tribales para el resto de su vida. Era costumbre antigua. Esta costumbre antigua ha perdurado hasta los tiempos modernos en la idea incesante Insensata. de insensata de correrla mientras se es joven. Si es joven. Bueno,
Bueno, cuando dice que hay que mencionar que en el fondo las sociedades secretas buscaban inculcar moralidad sexual entre los jóvenes, o sea, se refieren simplemente a que respetaran la mujer del otro, pero si les llevaban prostitutas, no sé qué tanta moralidad podría haber ahí, ¿no? Bien, y nos dicen que al terminar ese periodo riguroso de iniciación, dejaban un breve tiempo libre, dejaban a los chicos, a los muchachos, les daban un asueto, ¿no? Para que después volvieran para casarse y someterse a los tabúes de la tribu por el resto de su vida. Entonces parece que durante ese asueto podían dar rienda suelta a todo lo que quisieran hacer. Por eso nos dice que de ahí viene el dicho de aprovecha mientras seas joven, ¿no? O sea, aprovecha este corto tiempo que tienes para hacer lo que tú quieras, pero después ya tienes que entrar en los rigores, entrar en la disciplina, ¿no? Que impone esta sociedad a la cual pertenece el joven, ¿no? Bien. Am, sigue, ha leído Marlene. Ani, por favor, por acá. Los dos últimos. O no, los dos siguientes. Muchas tribus posteriores sancionaron la formación de clubes secretos de mujeres con el objeto de preparar a las muchachas adolescentes para ser esposas y madres. Después de la iniciación, las jóvenes eran aptas para el matrimonio y se les permitía asistir a la presentación de novias, la fiesta de presentación en sociedad de aquellos días. Pronto aparecieron órdenes de mujeres que se comprometían a no casarse. Continúa, por favor. No tardaron en aparecer clubes no secretos cuando grupos de hombres solteros y grupos de mujeres no comprometidas formaron sus organizaciones separadas. Estas asociaciones fueron en realidad las primeras escuelas. Y aunque los clubes de hombres y de mujeres acostumbraban a perseguirse mutuamente, algunas tribus avanzadas que habían estado en contacto con los maestros de Dalmatia hicieron experimentos de coeducación con internados para ambos sexos. Ok. Bueno, en el primer párrafo que has leído nos dicen que también aparecieron clubes secretos para la iniciación de mujeres. Y esas muchachas adolescentes que eran iniciadas en esas sociedades eran preparadas para ser buenas esposas y buenas madres. ¿Ok? Y luego se les presentaba en sociedad, en las fiestas, ¿no? En lo que llamaban la presentación de novias. O sea, ya estaban preparadas para el matrimonio y los muchachos que habían estado con los hombres, ¿no? Aprendiendo las técnicas de la casa, ¿no? Y haciéndose hombres a golpes, eran las que escogían ahí a sus novias. Pero algunas mujeres decidían no casarse. Algunas decidieron, dice, optar por la soltería, no casarse. Ahora nos dicen que las primeras escuelas fueron esos clubes no secretos de hombres solteros y otros de mujeres solteras. Algunos de esos miembros sabían de las escuelas mixtas de Dalmatia y experimentaron con internados mixtos de hombres y mujeres. Eso es lo que dice el siguiente párrafo. Ok, seguimos con Rubén. Nos lees el siguiente, por favor. Dice, las sociedades secretas contribuyeron a la formación de castas sociales debido principalmente al carácter misterioso de sus iniciaciones. Los miembros de estas sociedades empezaron a ponerse máscaras para ahuyentar a los furiosos de sus ritos de duelo, el culto a los antepasados. Este ritual se transformó más tarde en pseudosesiones de espiritismo en las que supuestamente aparecían fantasmas. Las sociedades antiguas del Nuevo Nacimiento utilizaban signos y empleaban un lenguaje secreto especial, además de renunciar a ciertos alimentos y bebidas. Actuaban como policía nocturna y ejercían una amplia actividad en el terreno social. Ya, miren, aquí este párrafo se me hizo un poco difícil de entender. Bien, nos dicen que esas castas sociales se derivaron de las sociedades secretas. Los miembros de las sociedades secretas usaban máscaras, sobre todo durante sus rituales de duelo, para ahuyentar curiosos, ¿no? Que los espiaran y que supieran quiénes son, supieran su identidad.
Bien, y en esos rituales se convirtieron luego en sesiones pseudoespiritistas, donde se suponía que se presentaban espíritus de los muertos en forma de fantasmas. Bien. Aparte de las máscaras, usaban también signos extraños y un lenguaje secreto para sus oraciones, ¿no? También evitaban ciertos alimentos y ciertas bebidas. Y lo último me pareció interesante cuando dice que actuaban como policía nocturna y hacían una amplia obra social. No revelan qué tipo de obra hacían ni dan detalles al respecto, pero eran, era una policía nocturna, eran algo así como vigilantes, como una especie de policía secreta. ¿Mm? Bien, bien. No, no, como les digo, no se amplía mucho esa mención. Ok, gracias Rubén. Mayra, por favor, toma el siguiente, los dos siguientes. Todas las asociaciones. Mayrita, ¿está ahí? Quizás Mayra ha tenido que salir, no veo su carita. Entonces, Acá estoy, ¿eh? Renat, bueno, Mario, léenos. Tú venías después de José Luis, pero si quieres leer. Sí, Bien. todas las asociaciones secretas imponían un juramento, encarecían confianza y enseñaban a guardar secretos. Estos grupos intimidaban y controlaban a las turbas. Actuaban también como sociedades de vigilancia y practicaban la ley del linchamiento. Fueron los primeros espías en tiempos de guerra y la primera policía secreta en tiempos de paz. Lo mejor de todo era que mantenían a los reyes desaprensivos en estado de inquietud permanente. Los reyes montaron su propia policía secreta para contrarrestarlos. Gracias. Ya acabo de ver un mensaje de Mayra que dice que el Zoom no le permite, no sé, conectarse. A ver, ojalá que pueda entrar de nuevo. Sí, Ok. ojalá. Entonces, estas sociedades secretas imponían juramentos, exigían lealtad, obligaban a guardar los secretos y actuaban como vigilantes, intimidaban y controlaban las turbas, dice. Ellos fueron los que organizaban los linchamientos, fueron los primeros espías y policía secreta. Podríamos decir, fue una especie de servicio secreto. También conspiraban contra los reyes, ¿no? Por lo cual los reyes tuvieron que montar su propio sistema de servicio secreto, ¿no? De policía. Interesante, ¿no? Todo esto. Así evolucionó la humanidad y el poder. A ver, entonces le tocaría ahora a Renato y después a José Luis. Estas sociedades dieron origen a los primeros partidos políticos. El primer gobierno de partido fue el de los fuertes contra los débiles. En los tiempos antiguos solo se producía un cambio de gobierno después de una guerra civil, prueba sobrada de que los débiles se habían convertido en fuertes. Continúa. Los mercaderes utilizaban estos clubes para cobrar sus deudas y los gobernantes para recaudar sus impuestos. El sistema impositivo ha supuesto una larga lucha, una de cuyas primeras formas fue el diezmo, un décimo de la casa o del botín. Los impuestos se grababan originalmente para mantener la casa del rey, pero se descubrió que eran más fáciles de recaudar cuando se disfrazaban como ofrenda para sostener el servicio del templo. Ok. Bien, nos dicen aquí que estas sociedades secretas dieron origen a los primeros partidos políticos. El partido fuerte era el que ostentaba el poder hasta que el débil lo derrocaba en una guerra civil. Si no los derrocaban, podían seguir indefinidamente. ¿No? Bien. También nos dice que estos clubes eran contratados para cobrar deudas y también para recabar impuestos. Bueno, debió ser gente entrenada, un poco así, medio militar, ¿no? Era una policía secreta, obviamente. Bien.
Después nos hablan que el primer impuesto fue el diezmo, ¿no? Para el mantenimiento de la casa real. Pero cuando lo convirtieron en ofrenda para el templo, dio mejores resultados. La gente se animaba más a dar para el templo que para el rey. Ujú. Al servicio del templo. Y el último párrafo se lo damos a... Yo, Sí, adelante, José Luis. estas asociaciones secretas no tardaron en convertirse en las primeras organizaciones de beneficencia y después pasaron a ser las primeras sociedades religiosas, las precursoras de las iglesias. Finalmente, algunos de estas sociedades se hicieron intertribales y constituyeron las primeras fraternidades internacionales. Bien, entonces miren ustedes que, eh, ¿cómo les puedo explicar? Me pareció esto algo totalmente eh, variopinto, no sé. Dicen que estas asociaciones secretas, miren, después de haber sido vigilantes nocturnos, de haber sido policía secreta, de haber sido conspiradores para derrocar reyes, ¿no? También se convirtieron en sociedades de beneficencia, ¿no? Y luego en las primeras instituciones religiosas. A mí me cuesta trabajo pensar que una religión, una iglesia, pudo haber nacido de una sociedad secreta que había pasado por estos, ¿no? Menesteres. Eh, bien. Y por último nos dice que las que se hicieron intertribales fueron las precursoras de las fraternidades internacionales. Seguimos con la sección 8, clases sociales. Entonces, Leí yo. sí, Mario. Regresó Mayra. Ahora sí, regresó Mayra, pero le vamos a dar a Glorita, que venía después de Sí, claro. Glorita. O- Clases sociales. 8. Las clases sociales. La desigualdad, la desigualdad mental y física de los seres humanos provoca la aparición de las clases sociales. Los únicos mundos sin estratos sociales son los más primitivos y los más avanzados. Una civilización naciente no ha iniciado aún la diferenciación de los niveles sociales, mientras que un mundo establecido en luz y vida ha borrado en gran medida esas divisiones de la humanidad tan características de todas las etapas evolutivas intermedias. Miren, este primer párrafo está bien concentrado. Nos dicen que el mundo primitivo y el más en el mundo primitivo y en el más adelantado no hay clases sociales. ¿Ok? Y mientras hayan diferencias físicas y mentales, habrán clases o estratos sociales. Y esto se da en todas las sociedades evolutivas en sus fases intermedias, o sea, antes de llegar a luz y vida, desde las sociedades primitivas hasta el estado de luz y vida en donde todos están ya a un nivel muy alto, ¿no? Y muy parejo. Continúa Marlene, por favor. A medida que la sociedad emergía del salvajismo hacia la barbarie, sus componentes humanos tendieron a agruparse en clases por las siguientes razones generales. 1. Naturales. Contacto, parentesco y matrimonio. Las primeras distinciones sociales se basaron en el sexo, la edad y la sangre, el parentesco con el jefe. 2. Personales. El reconocimiento de la aptitud, la resistencia, la habilidad y la fortaleza. Siguió pronto el reconocimiento del dominio del lenguaje, del saber y de la inteligencia en general. 3. Fortuitas. La guerra y la emigración separaron a los grupos humanos. Las conquistas, las relaciones entre vencedores y vencidos influyeron poderosamente en la evolución de las clases, mientras que la esclavitud provocó la primera división general de la sociedad en libres y cautivos. 4. Económicas, ricos y pobres. La riqueza y la posesión de esclavos generó una de las clases de la sociedad. 5. Geográficas. Las clases surgieron como resultado de los asentamientos urbanos o rurales. El campo y la ciudad han contribuido respectivamente a diferenciar a pastores y agricultores
y de industriales y comerciantes, con sus reacciones y puntos de vista divergentes. 6. Sociales. Las clases se han formado gradualmente según la aparición popular del valor social de los distintos grupos. Entre las primeras divisiones de este tipo figuran las delimitaciones entre maestros, sacerdotes, guerreros gobernantes, comerciantes capitalistas, obreros comunes y esclavos. El esclavo no podía convertirse nunca en capitalista. En cambio, el asalariado podía acceder algunas veces a las filas capitalistas. 7. Profesionales. Las profesiones tendían a establecer castas y gremios a medida que se multiplicaban. Los trabajadores se dividieron en 3 grupos. En primer lugar, las clases de los profesionales, incluidos los curanderos, luego los trabajadores especializados y por último los obreros no especializados. 8. Religiosas. Las primeras asociaciones de culto crearon sus propias clases dentro de los clanes y las tribus y se han perpetuado desde hace mucho tiempo como grupo social aparte por la piedad y el misticismo de sus sacerdotes. 9. Raciales. La presencia de 2 o más razas dentro de una misma nación o unidad territorial produce habitualmente castas de color. El sistema original de castas de la India se basa en el color, igual que el del primer Egipto. 10. Edad, juventud y madurez. Entre las tribus, el muchacho permanecía bajo la custodia de su padre mientras éste viviera, y la muchacha quedaba al cuidado de su madre hasta que se casaba. Bien, hasta ahí nomás. Bueno, has leído bastante, gracias. Entonces vamos a comentar brevemente todas estas características, ¿no? Nos dicen que los seres humanos se agrupan en diferentes clases por estas razones. Primero, por razones naturales, asociación matrimonial, consanguinidad, ¿no? Segundo, por razones personales. Y nos mencionan aquí que las personas son diferentes, tienen distintas aptitudes físicas, distinta capacidad intelectual o mental, ¿no? Hay también razones fortuitas por las cuales se clasifican las personas, que son una guerra, o, porque emigraron de sus países de origen o porque cayeron en la esclavitud. En cuarto lugar, dicen la separación de clases por nivel económico. Hay la clase de los ricos, la clase de los pobres, por razones geográficas, ¿no? La gente que vive en la ciudad, la gente que vive en el campo, son diferentes clases sociales. Después hay diferencias sociales propiamente, ¿no? Eh, cuando se trata de personas que están en el gobierno o personas que pertenecen al clero, los religiosos, o personas que pertenecen a la milicia. Los comerciantes forman otra clase social, los obreros forman otra clase social. Estamos por acá. Sí, económicas, geográficas, sociales. Aquí estamos. ¿Qué más les puedo decir? Y también los esclavos, ¿no? Bien, en séptimo lugar mencionan los profesionales. Y en estos profesionales mencionan trabajadores especializados y obreros no especializados. También hay la clasificación por razones religiosas, los piadosos y los místicos. La clasificación por raza, aquí hay los grupos de color, las castas de color de la India y de Egipto. Y por último, en décimo lugar, mencionan edad y sexo. Jóvenes, ¿no? Es diferente ser hombre o ser mujer en una sociedad. Y por supuesto, los viejos, ¿no? Son otro grupo social importante. Muy bien, continuamos. Anita, por favor, nos lees estos siguientes, 2 últimos párrafos, creo. No, no son los últimos. Las clases sociales flexibles y cambiantes son indispensables para la evolución de la civilización. Pero cuando la clase se convierte en casta, cuando se petrifican los niveles sociales, se produce un aumento de la estabilidad social a costa de una pérdida de iniciativa personal. La casta social resuelve el problema de poner a cada uno en su lugar dentro del sistema productivo,
pero reduce el desarrollo del individuo de forma radical y anula prácticamente la cooperación social. Las clases de la sociedad se formaron naturalmente y por ello persistirán hasta que el hombre consiga eliminarlas gradualmente por evolución mediante la manipulación inteligente de los recursos biológicos, intelectuales y espirituales de una civilización en vías de progreso, por ejemplo. Ok, a ver hasta ahí nomás y después ya lees el ejemplo. Nos dicen que las clases sociales flexibles y cambiantes son buenas para el progreso de la sociedad, pero cuando se forman castas, no, porque bloquean la iniciativa personal, impiden el desarrollo del individuo y anulan la cooperación de ese individuo a la sociedad, ¿no? Bien, las clases sociales se forman de una manera natural en la sociedad y van a persistir hasta que la misma sociedad las elimine inteligentemente, nos dice, manipulando los recursos biológicos, intelectuales y espirituales. ¿Qué quieren decir con esto? ¿No? Eh, Vamos a ver en qué se refieren con esta manipulación inteligente de estos recursos. Sí, Anita, con estos tres, mencionan tres. Uno, la renovación biológica de las estirpes raciales, la exclusión selectiva de las cepas humanas inferiores. Esto contribuirá a erradicar muchas desigualdades entre los mortales. 2, la educación de los cerebros más potentes que resulten de ese mejoramiento biológico. 3, la estimulación religiosa de los sentimientos de parentesco y hermandad entre los mortales. Y léete este último párrafo también que corona todo lo que has leído. Estas medidas solo podrán dar sus verdaderos frutos en los lejanos milenios del futuro. Y sin embargo, la manipulación inteligente, sabia y paciente de estos factores aceleradores del progreso cultural producirá muchas mejoras sociales inmediatas. La religión es la poderosa palanca que eleva la civilización a partir del caos, pero no puede funcionar sin el fulcro de una mente sana y normal, firmemente asentada sobre una herencia sana y normal. Ok, miren, estos párrafos son muy fuertes. En primer lugar, nos dicen que debe haber una depuración biológica de las estirpes raciales inferiores. Nuevamente, en este revelador está hablando de estirpes superiores y estirpes inferiores. Y hay que eliminar las inferiores para que esas superiores que quedan, ¿no? Esos cerebros más potentes, producto de la depuración, sean especialmente entrenados, ¿no? Y en tercer lugar, dice inculcar los valores religiosos, o sea, de la paternidad de Dios y la hermandad entre los seres humanos. Y eso tomará milenios, ¿ok? La religión, nos dice, es la palanca más poderosa, pero solo funciona en mentes normales. Es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que cuando lleguemos a los documentos del ajustador de pensamiento, vamos a ver que el ajustador de pensamiento solo viene a una mente normal, a una mente que puede espiritualizarse, una mente que es capaz de formar alma, ¿no? El ajustador de pensamiento no puede habitar una mente enajenada, una mente anormal. Bien, ok. Como les decía, estos son párrafos fuertes. Pasamos a la sección 9, los derechos humanos. Le tocaría a Rubén. ¿Nos lees, por favor, Rubén, este primer párrafo? Ok. Los derechos humanos. La naturaleza no confiere derechos al hombre, solo vida y un mundo donde vivirla. La naturaleza no confiere ni siquiera el derecho a vivir. Para confirmarlo basta con imaginar la probable suerte de un hombre desarmado que se encontrara cara a cara con un tigre hambriento en el bosque primitivo. El don fundamental de la sociedad al hombre es la seguridad. Ok, bien. Ahora viene una enumeración de derechos, ¿no? Bien. Como em, este primer párrafo sobre los derechos humanos nos dice que el ser humano nace sin derechos.
¿ok? Ni siquiera el derecho a la vida. Por lo cual, la primera responsabilidad de una sociedad organizada es la seguridad, garantizar la vida de esa población, garantizar su alimentación, sobre todo de los más débiles, ¿no? Incluyendo la defensa contra los ataques de otras tribus. ¿Ok? Bien. A ver, léete lo siguiente, por favor, Rubén, la sociedad. La sociedad ha ido afirmando gradualmente sus derechos. En el momento presente son los siguientes. 1. La garantía del suministro de alimentos. 2. La defensa militar, la seguridad preventiva. 3. El mantenimiento de la paz interna, la prevención de la violencia personal y del desorden social. 4. El control sexual, el matrimonio, la institución de la familia. 5. La propiedad, el derecho a poseer. 6. El fomento de la competencia individual y colectiva. 7. Las disposiciones para la educación y formación de la juventud. 8. La promoción de la industria y el comercio y el desarrollo industrial. 9. La mejora de las condiciones y remuneraciones laborales. 10. La libertad garantizada de la práctica religiosa para que con todas las demás actividades sociales se vean ensalzadas por una motivación espiritual. Ok. Bien, esta Disculpa, le mando un saludo a Mario Ferreira, que me he percatado que está por acá en este grupo. sí, sí. Saludo, Mario. ¿Cómo estás? Tiempo que no hablamos. Ok. A ver, vamos a profundizar un poco en estos textos, ¿no? El revelador Melquisedec enumera los derechos humanos que habían al momento de entregarse estos documentos. Estamos hablando de los años 30, ¿ok? Y en esos años se reconocía la garantía del suministro de alimentos, la defensa militar, ¿no? Que es lo que se llama seguridad preventiva, mantenimiento de la paz interna, prevención de la violencia y el desorden social, podríamos decir de la policía, o sea, había derecho a que haya una Guardia Nacional, ¿no? También derecho al matrimonio y de la familia, el derecho a la propiedad, fomento de la competencia, educación, formación de la juventud, promoción de la industria. ¿Qué más dice? Y el comercio, mejorar las condiciones y remuneraciones laborales y la libertad religiosa. ¿Ok? Bien. En 1948, esta es una foto de la primera sesión de la Organización eh, Mundial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Esta asamblea, uno de sus primeros actos solemnes que tuvo fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue en París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución número 217, tercera, como un ideal común para todos los pueblos y naciones de la tierra, ¿no? Que estaban afiliadas a esta Asamblea de Naciones Unidas. Esta declaración, ustedes saben, tiene 30 artículos, cada uno de los cuales tiende a proteger un derecho de las personas. El primero declara que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Y como todos están dotados de razón y conciencia, deben comportarse y tratarse fraternalmente los unos con los otros. Miren, esto ya es es una declaración que raya con el mensaje evangélico de Jesús, ¿no? Tratémonos como hermanos, ¿no? Bien, y el último artículo previene que cualquier Estado interprete en otro sentido el espíritu jurídico de estos 29 artículos precedentes, ¿no? Bien, en esta Declaración Universal que se dio en este año 48, ¿no? Se menciona el derecho a la vida, la libertad, la seguridad de las personas, prohíbe la esclavitud en todas sus formas, prohíbe las torturas, la detención arbitraria, el trato hostil y cruel, ¿no? Garantiza la igualdad jurídica, destaca el principio de presunción de inocencia cuando alguien es acusado de un delito, el respeto a la privacidad,
La libre circulación, tanto nacional como internacional, todos tienen derecho a salir de su país o circular dentro de su país sin ninguna restricción, ¿no? Garantiza también el asilo, la nacionalidad. Una persona tiene derecho a adoptar una nacionalidad diferente a su lugar de nacimiento. El derecho a la libre, em, el derecho al libre culto, o sea, tener la religión que uno desee, la que uno cree que se identifica más con sus principios. También hay garantías para el matrimonio. ¿Qué más les digo? Toda persona tiene derecho a la propiedad, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de conciencia, libertad para elegir a los gobernantes, eh, tener trabajo, un salario digno en ese trabajo, bien, después tener descanso luego del trabajo, tener pues derecho a vacaciones pagadas, derecho a la educación, derecho a la salud de calidad. En los derechos de la mujer habla de el derecho a la maternidad, a los cuidados y asistencia especial cuando la mujer está en ese estado, y a los niños, ¿no? El derecho de los nacidos dentro y fuera del matrimonio tienen el mismo derecho y tienen también la misma protección social, ¿no? Bueno, pero como les digo, todas estas son declaraciones. En la práctica, en algunos países se dan, en otros países no tanto, y en otros países definitivamente ningún derecho, ¿no? Bien, no me extiendo más para no entrar en política. Seguimos. Ha leído Anita. Es mi turno. Leo Rubén. Mayra, por Es favor. mi turno. Ajá. Cuando los derechos son tan antiguos que se desconoce su origen, se denominan a menudo derechos naturales. Pero los derechos humanos no son realmente naturales, son enteramente sociales, son relativos y están en cambio constante, pues no son más que las reglas del juego, es decir, los ajustes aceptados de las relaciones que rigen los fenómenos siempre cambiantes de la competencia humana. Ok, miren, como hemos dicho en el primer párrafo, el ser humano nace sin derechos, no existen los llamados derechos naturales. Todos los derechos humanos reconocidos actualmente son producto de la civilización, son derechos sociales y nos dicen que son relativos y que cambian constantemente. ¿Ok? Eh, Continúa, por favor, Mayrita, el siguiente párrafo. Lo considerado como correcto en una época no puede serlo en otra. La supervivencia de un gran número de deficientes y degradados no se debe a que tengan ningún derecho natural a sobrecargar la civilización del siglo XX, sino simplemente a que la sociedad de esta época, sus usos y costumbres así lo decretan. Este párrafo es súper polémico. Miren, bueno, em, en este acápite, el revelador sabía que algunos derechos no reconocidos en los años 30 iban a ser reconocidos en el futuro, como por ejemplo todas las variantes de la sexualidad que vivimos actualmente, o el suicidio asistido, la eutanasia, en fin. Y em, en este párrafo que acabas de leer, podríamos poner como ejemplo que en la antigüedad era lícito vender personas como esclavos y no necesariamente africanos, ¿ah? Cualquiera podía ser esclavo. Y habían personas que tenían derechos sobre la vida de otras personas consideradas inferiores o impuras o infieles, ¿no? Lo cual es inaceptable en los tiempos modernos, ¿no? Bien. Y esto que acabas de leer que es otra sentencia polémica porque nos dice que la sociedad actual se apiada y protege de un gran número de individuos deficientes o degradados, quienes en realidad no tienen ningún derecho natural a consumir recursos y a constituir una carga para la civilización. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, eso es lo que todos
deseamos actualmente. Posiblemente las generaciones futuras no lo consideren así, ¿no? Bien, como les digo, este último párrafo es bien polémico. Gracias, Mayrita. Le toca a Renato. Había pocos derechos humanos reconocidos en la Europa medieval. ¿SC? Sí, todo hombre perteneciente. Ok. Está bien. Es que ya se movió. Había pocos derechos humanos reconocidos. Había pocos derechos humanos reconocidos en la Europa medieval. Todo hombre pertenecía a alguien en aquella época, y los derechos no eran más que privilegios o favores concedidos por la Iglesia o el Estado. Pero la revuelta nacida de este error fue igualmente errónea, pues condujo a la creencia de que todos los hombres nacen iguales. Siguiente, por favor. Los débiles y los inferiores han luchado siempre por la igualdad de derechos. Han insistido siempre en que el Estado obligue al fuerte y superior a satisfacer sus necesidades y a compensar por otros medios las deficiencias que con demasiada frecuencia son el resultado natural de su propia indiferencia e indolencia. Ujú. Miren ustedes, acá nos dice que en la antigüedad, en la Edad Media, ¿no? Solo algunas personas tenían derechos, o más bien recibían favores, ¿no? De los reyes o de la gente poderosa, otorgados por el Estado, o quizás por ciertas iglesias, ¿no? Ciertas jerarquías religiosas, ¿no? Y que la mayoría de las personas pertenecían en cuerpo y alma a otras más poderosas. ¿No? Pero este injusto error que dio origen a tantas revueltas sociales condujo a otro error, nos dice. Pensar que todos los seres son iguales. Imagínense. Después nos dice que las luchas por la igualdad de los derechos han sido llevadas a cabo por los débiles e inferiores, quienes buscan que el Estado obligue a los individuos fuertes y superiores a satisfacer las necesidades y deficiencias de los débiles e inferiores, a quienes califica de indolentes e indiferentes. Se dan cuenta que estos párrafos son fuertísimos. Bien, son como para meditar mucho en ellos. A ver, seguimos, si es que no hay algún comentario. Ha leído Me Renato. toca, Pepe. Pero este ideal de igualdad es hijo de la civilización, no existe en la naturaleza. La propia cultura muestra concluyentemente la desigualdad innata de los hombres, reflejada en la gran desigualdad de sus capacidades culturales. La materialización repentina y no evolutiva de una supuesta igualdad natural haría retroceder rápidamente al hombre civilizado a los usos rudimentarios de las edades primitivas. La sociedad no puede ofrecer los mismos derechos a todos, pero puede prometer administrar los diversos derechos de cada uno de forma justa e imparcial. Es incumbencia y obligación de la sociedad proporcionar al hijo de la naturaleza una oportunidad pacífica y equitativa de sustentarse, de perpetuarse y de disfrutar al mismo tiempo de cierto grado de satisfacción. Tres cosas que sumadas constituyen la felicidad humana. 10. La evolución de la justicia. Ok, aquí hay un error de formateo. Ahí has leído hasta la felicidad humana, ahí termina esta sección. Ahora viene la sección 10 que se llama la evolución de la justicia, pero se ha desviado. Ahora voy a tener que arreglar esto y volverles a mandar el documento corregido. Si no, bueno, ya lo dejamos así. Bueno, entonces en estos párrafos que acabas de leer, los últimos párrafos de esta sección, nos dice que, o sea, reafirma que la igualdad es producto de la civilización. No existe la igualdad en la naturaleza. Dice que una muestra concluyente de ello es la gran diferencia de cultura y de los seres humanos. O sea, cada país, cada cultura es diferente a la otra de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Agrega que la evolución y no la materialización repentina de una supuesta igualdad natural es lo correcto, pues lo otro hace retroceder al hombre civilizado a estados primitivos. O sea, si se van a hacer cambios o se va a buscar la igualdad,
debe dejarse que eso evolucione naturalmente, no hacer cambios repentinos. Ya esto lo habíamos dicho para otros fenómenos sociales también. Afirma que la sociedad puede administrar los diversos derechos de cada cual, pero no puede ofrecer los mismos derechos a todos. Esto suena duro, ¿no? Después dice que la sociedad tiene la obligación de proporcionar a todo hijo de la naturaleza la oportunidad de sustentarse, de perpetuarse y disfrutar de cierto grado de satisfacción, lo cual dice constituye la felicidad humana. Bien, pasamos a la sección 10, la evolución de la justicia. Gracias, José Luis. Mario, ¿regresó Mario? Acá estamos. Ok, adelante Mario, tómate el primer párrafo. La justicia natural es una teoría elaborada por el hombre, no es una realidad. En la naturaleza, la justicia es puramente teórica, totalmente ficticia. La naturaleza no ofrece más que un tipo de justicia, la conformidad inevitable de los resultados con las causas. Siguiente párrafo también, que complementa lo anterior. La justicia, tal como la concibe el hombre, significa hacer valer los derechos de cada uno y es, por lo tanto, producto de una evolución progresiva. El concepto de justicia bien podría ser constitutivo de una mente dotada de espíritu, pero no nace plenamente desarrollado en los mundos del espacio. Gracias. Saludos, Rubén. Gracias a ti, Mario. Sí, Rubén se ha alegrado de que estés también. Gracias. Saludos, Mario, saludos. Acá estoy con mi esposa escuchándote. Gracias. Un abrazo a todos. Sección 10, la evolución de la justicia. Comienza diciéndonos que la justicia es irreal. La justicia no existe. La justicia es ficticia. La justicia es una ilusión creada por el hombre. ¿Quién puede decir que esto es justo o es injusto, no? Bien, en la naturaleza, dice, la única justicia que existe es la ley de la causa y el efecto. La ley que permite que todo esté en equilibrio, ¿no? La ley que permite el equilibrio de las cosas, ¿no? En la naturaleza se ven cosas, ¿no? Que uno dice, pues, aquí no hay justicia, ¿no? Por ejemplo, no es justo para una mosca ser devorada por una araña que la tiene atrapada en su tela, ¿no? Ni que las fieras maten para conseguir el alimento para sus crías, ¿ok? Entonces, la justicia humana, la concebida por el hombre, tiende a hacer valer los derechos de cada uno y supone una mente espiritualizada y evoluciona en el tiempo. No nace desarrollada en nuestra realidad de espacio-tiempo. ¿Okay? Acá no va a haber nunca una justicia, pero quizás en Abona. Pero aquí en los 7 superuniversos, la justicia es ficticia, es una ilusión creada, es algo irreal. ¿Ok? Y por eso no debemos juzgar. Pero eso vamos a analizar más adelante. Gracias, Mario. Gloria, adelante. Retirar. Anita. Que me tengo que retirar, discúlpame. Sí, por supuesto, anda nomás. Chao a todos y nos vemos. Chao. Bien. La justicia natural, ¿verdad? ¿Toca la justicia natural? Eso ya lo acabamos de leer, la conformidad. Ok, perdón. Sí. La justicia, tal como la concibe el hombre, significa hacer valer los derechos de cada uno y es, por lo tanto, producto de una evolución progresiva. El concepto de justicia bien podría ser constitutivo de una mente dotada de espíritu, pero no nace plenamente desarrollado en los mundos del espacio. Eso es lo que acabamos de comentar. Continúa, por favor. Okay. El hombre primitivo atribuía todos los fenómenos a una persona. En caso de muerte, el salvaje no preguntaba qué lo mató, sino quién. Por consiguiente, no se reconocía el homicidio accidental y en el castigo del crimen nunca se tomaba en consideración el móvil del criminal. La sentencia se dictaba según el daño causado. Bien, entonces miren, nos hablan del hombre primitivo, el salvaje,
nunca pensaba que las cosas podían pasar sin la intervención directa de una persona. Siempre alguien tenía que ser el culpable, ¿no? Si alguien moría, alguien tenía que haberlo matado. O sea, no entendían que podía haberse muerto por una enfermedad o porque, sabe Dios, lo picó una víbora. En fin, entonces, esto de la justicia es para reflexionar mucho, ¿no? Eh, Como les decía, nosotros siempre nos equivocamos cuando intentamos juzgar o considerar algo justo, ¿no? Ya sea un hecho aparente o peor aún, juzgar a las personas. Solo la justicia divina juzga con imparcialidad, ¿no? Existe la justicia divina. El hombre debe saber administrar justicia, pero no individualmente. La administración de justicia siempre debe recaer en varias personas, no en una sola persona. Nadie debe tomarse la justicia por su mano. Y estas personas que están para administrar justicia deben hacerlo dentro de un sistema ordenado, en base a las leyes, ¿no? A las regulaciones sociales que se hayan dado. Em, en nuestros sistemas de justicia, diría yo, hay muchas fallas y muchas veces encontramos veredictos legales pero injustos. ¿No se han puesto a pensar en eso? O sea, la justicia no necesariamente es justa. Puede ser legal y no ser justa, ¿no? Bien. A ver, seguimos. ¿Qué más nos dicen acá? Todos estos párrafos son muy interesantes y invitan a mucha reflexión. Ok, ha leído a Mario, creo, ¿no? O a Gloria. Le tocaría a Marlene. Sí, yo acabo de leer, Sí, Gloria. gracias, Gloria. Desde muy pronto se creyó que los fantasmas administraban justicia a través de los curanderos y los sacerdotes. Estos grupos se convirtieron así en los primeros descubridores de crímenes y agentes de la ley. Sus primeros métodos de descubrir crímenes consistían en organizar ordalías de veneno, fuego y dolor. Esas ordalías salvajes no eran más que procedimientos rudimentarios de arbitraje y no dirimían con justicia los litigios. Por ejemplo, si el acusado vomitaba el veneno que le administraban, era declarado inocente. Perdón, no recuerdo si hemos leído esto de las primeras sociedades primitivas, la opinión pública actuaba directamente. Creo que no lo hemos leído, ¿verdad? Después de que leímos el hombre primitivo atribuía todos los fenómenos a una persona, en caso de muerte el salvaje no Sí. lo mató, sino que Sí, Disculpen. faltó ese, primero Sí, faltó disculpe, ese tenía que leer el párrafo. 4 y no el 5. Sí, sí, voy a leer el 4. 4. Sí. En las primeras sociedades primitivas, la opinión pública actuaba directamente. No hacían falta agentes de la ley. En la vida primitiva no había privacidad. Los vecinos de un hombre eran responsables de su conducta y tenían, por lo tanto, derecho a entrometerse en sus asuntos personales. La sociedad se reguló sobre la teoría de que el colectivo de los miembros del grupo debía interesarse por la conducta de cada individuo y controlarla en cierta medida. Ya, ok, vamos a tratar de explicar estos dos párrafos que has leído, ¿no? Mire, este párrafo es interesante. No había privacidad en las sociedades primitivas, ¿no? Es más, los vecinos de alguien eran responsables de los actos de esa persona y tenían derecho a entrometerse en su vida, ¿no? Se consideraba bueno para la sociedad que todos se conocieran y se controlaran entre sí. Mm. Imagínense, así que si ustedes conocen a alguien que ande por ahí interesado en conocer las intimidades de otra persona, a entrometerse en su vida o su privacidad, ¿no? Ya saben, está actuando a un nivel muy primitivo, ¿no? Y el otro párrafo que leíste de los sacerdotes, dice, los curanderos y los sacerdotes fueron los primeros árbitros de la justicia, la cual creían era administrada por los fantasmas o las fuerzas sobrenaturales, y los sacerdotes eran sus intermediarios. Usaban ordalías, ¿no? Las ordalías
si buscan ustedes en el diccionario, dice, se llaman ordalías o juicios de Dios, entre comillas, a aquellas pruebas que especialmente en la Edad Media occidental se hacían a los acusados para probar su inocencia. ¿Ok? O sea, el acusado, no le probaban la culpabilidad, sino el acusado tenía que probar su inocencia a través de las ordalías, ¿no? Obviamente, estos métodos infames no resolvían ningún litigio con justicia. Y acá ponen un ejemplo. Seguimos. eh, Anita, por favor, nos lees. Después de esto, en el Antiguo Testamento. Anita Anita se salió, retiró, ¿no? Anita se retiró. Oh, ¿verdad? Entonces, Rubén, por favor. Dice, el Antiguo Testamento relata una de esas ordalías, una prueba de culpabilidad matrimonial. Si un hombre sospechaba que su esposa le era infiel, la llevaba ante el sacerdote y exponía sus sospechas. Entonces el sacerdote preparaba un brebaje compuesto de agua bendita y barreduras del suelo del templo, y tras la debida ceremonia que incluía amenazadoras maldiciones, se le hacía beber la repugnante pócima a la esposa acusada. Si era culpable, el agua que causa la maldición entrará en ella y se volverá amarga, y su vientre se hinchará, y sus muslos se pudrirán, y la mujer será maldita entre su pueblo. Si por alguna casualidad una mujer podía tragarse el asqueroso bebedizo sin mostrar síntomas de enfermedad física, quedaba absuelta de los cargos presentados por su celoso marido. Y el siguiente. A ver, estos atroces métodos de detección de crímenes fueron practicados por casi todas las tribus en un momento u otro de su evolución. Batirse en duelo es un vestigio moderno del juicio por ordalía. Y el siguiente también, que corona lo anterior. Ya, no es de extrañar que los hebreos y otras tribus semicivilizadas utilizaran esos procedimientos primitivos de administración de justicia hace 3000 años, pero parece increíble que los hombres eruditos conservaran posteriormente semejante reliquia de la barbarie en las páginas de una recopilación de escritos sagrados. Debería bastar con una simple reflexión para dejar bien patente que ningún ser dio nunca al hombre mortal instrucciones tan injustas sobre la detección y el enjuiciamiento de supuestas infidelidades matrimoniales. Ya, ok, miren ustedes. En el Antiguo Testamento hay constancia de estas prácticas que nos dicen que se dieron en todas las tribus, se practicaron alguna vez en todas las tribus en el curso de su evolución. Los hebreos y otras tribus que el revelador considera semicivilizadas administraron justicia de esta forma. Pero lo que más le sorprende es que gente juiciosa, aparentemente más culta y sensible, haya retenido tal reliquia de barbarie en un libro sagrado, porque esto está leído de la Biblia, todo lo que está entre comillas es texto fiel de la Biblia, ¿no? Y es obvio que ningún ser divino pudo recomendar tales prácticas para resolver las infidelidades matrimoniales. Continuamos. Mayra, por favor. Tenemos un tiempito para terminar este acápite. ¿Dónde dice la sociedad? Sí, después de las infidelidades matrimoniales, la sociedad adoptó. La sociedad adoptó pronto la actitud vengativa de la represalia, ojo por ojo, vida por vida. Todas las tribus en vías de evolución reconocieron este derecho a la venganza sangrienta. La venganza se convirtió en el objetivo de la vida primitiva, pero desde entonces la religión ha modificado considerablemente aquellas primeras prácticas tribales. Los maestros de la religión revelada han proclamado siempre: mía es la venganza, dice el Señor. El homicidio por venganza de los primeros tiempos no era muy distinto de los asesinatos que se cometen hoy en día bajo el pretexto de una ley no escrita. Ujú. Miren ustedes.
Nos dice que poco después la sociedad empezó a utilizar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Acá lo ponen ojo por ojo, vida por vida, pero también dicen mano por mano, pierna por pierna. Bueno, este, y talión no era una persona, por si acaso les digo, talión viene de una raíz latina que significa talios, que es tal cual. O sea, si alguien hace algo, merece ser vengado o retribuido de la misma forma, ¿no? Este, bien. Y esto que dicen que la religión revelada nos dice la venganza es del Señor, ¿no? La mía es la venganza, dice el Señor, significa que nadie debe tomarse la justicia en sus manos. Solo a Dios le corresponde juzgarnos. Pero Dios no juzga ni lleva cuentas y menos toma venganzas. ¿Ok? La justicia divina, ya hemos visto en documentos anteriores, se rinde ante la misericordia. O sea, la misericordia está por encima de la justicia y el perdón. Y cuando el pecador reconoce y se arrepiente de su culpa. ¿No? Bien, seguimos. A ver si terminamos esta sección y ahí quedamos porque no vamos a poder terminar el documento. Son 12 secciones. Gracias, Mayrita. Renato, por favor. El suicidio. ¿Está Renato? El suicidio era una forma corriente de represalia. Cuando alguien no había podido vengarse en vida, moría en la creencia de que podría regresar como fantasma a descargar su cólera sobre su enemigo. Esta creencia estaba muy generalizada, por eso la amenaza de suicidarse en el umbral de un enemigo solía ser suficiente para hacerle entrar en razón. El hombre primitivo no tenía mucho aprecio por la vida. El suicidio por nimiedades era frecuente, pero las enseñanzas de los dalamantianos redujeron considerablemente esta costumbre, y en tiempos más recientes el ocio, las comodidades, la religión y la filosofía se han unido para endulzar la vida y hacerla más deseable. Sin embargo, las huelgas de hambre son un equivalente moderno de aquel antiguo método de represalia. Ok, este párrafo es interesante también, porque después se pensó que si una persona moría antes de consumar su venganza, podía regresar como espíritu para desatar su ira contra el enemigo, contra su enemigo, ¿no? Y esta idea animó al suicidio, ¿no? O a la amenaza de suicidio para saldar las deudas, como dicen ahí, ¿no? Y, y esto era porque la vida no era muy valorada en esos tiempos primitivos, ¿no? No se valoraba la vida de otro y ni siquiera la propia. Las escuelas de Dalmatia trataron de disuadir a la gente de esas ideas, ¿no? Y eso condujo a una reducción considerable de esas prácticas. Pero posteriormente nos dicen, la vida se apreció más cuando aparecieron las comodidades, ¿no? Cuando eh, la gente fue más espiritual, más religiosa, el avance de la filosofía, ¿no? Em, pero que las huelgas de hambre que hay actualmente son un rezago de esa costumbre primitiva. A ver si terminamos, nos quedan unos minutitos más. Una de las primeras manifestaciones de progreso de la ley tribal consistió en asumir la enemistad sangrienta como asunto de la tribu. Pero por extraño que parezca, incluso entonces un hombre podía matar a su esposa sin ser castigado, siempre que hubiera pagado por ella del todo. Sin embargo, los esquimales de hoy en día dejan aún en el castigo de un delito, incluso de un asesinato, lo decrete y administre la familia agraviada. Sigue, por favor. Otro adelanto fue la imposición de multas por violación de tabúes, el establecimiento de sanciones. Esas multas constituyeron las primeras rentas públicas. La práctica de pagar dinero de sangre se puso también de moda cuando sustituto de la venganza de sangre. Los daños correspondientes se solían pagar en mujeres o en ganado. Pasó mucho tiempo antes de que se establecieran multas reales, compensaciones monetarias como castigo por los crímenes. Puesto que la noción de castigo era esencialmente una compensación, todas las cosas, incluyendo la vida humana, terminaron teniendo un precio que se podía pagar como daños y perjuicios.
Los hebreos fueron los primeros en abolir la práctica de pagar dineros de sangre. Moisés enseñó que no se debía recibir reparación a cambio de la vida de un asesino culpable de homicidio. Debe ser necesariamente ejecutado. Ujú. O sea que apareció la costumbre de pagar. Si alguien podía pagar, compensaba con dinero el delito, ¿no? Y de esa forma evitaba la justicia. Eso se ve hasta actualmente, ¿no? El que tiene dinero muchas veces se libra, ¿no? Del peso de la ley. Ujú. Bien, estos dos últimos párrafos, y dejamos de compartir. Mario, ¿estás ahí? ¿Nos puedes La leer? justicia fue ejercida primero por la familia, luego por el clan y más tarde por la tribu. La administración de verdadera justicia data del momento en que se sustrajo la venganza a los grupos privados de parientes y se depositó en manos del grupo social, el Estado. El castigo de quemar vivo fue práctica común en su día. Muchos regidores antiguos, Hammurabi y Moisés entre ellos, lo reconocieron. Este último decreto, el castigo por la hoguera para muchos crímenes, en especial los de naturaleza sexual grave, si la hija de un sacerdote o de otro ciudadano destacado se daba a la prostitución pública, los hebreos tenían por costumbre quemarla en el fuego. Ujú. Y este es Ah, un cuadro de la quema de los filósofos, ¿no? De Carlos Preda. Acá nos hablan del código de Hammurabi. Hammurabi fue un rey de Babilonia. Este, eh, es una piedra inmensa, ¿no? En donde está la ley del talión, lo de ojo por ojo y diente por diente. O sea, es el vestigio de la justicia, cómo se administraba su justicia en una de las sociedades más antiguas que se conocen, 2700 y pico de años antes de Cristo, ¿no? De ahí viene esto de Hammurabi y la ley del talión. Y entonces, nos hablan de la hoguera. Ok, ¿qué más queda acá? Quedan dos parrafitos, los terminamos en los pocos minutos que quedan y ahí dejamos las dos últimas secciones del documento para empezar la próxima sesión, la próxima semana y empezar con el documento 71. Bien, gracias Mario. Gloria, por favor. Sí, la traición. El hecho de vender o delatar a los compañeros de tribu fue el primer crimen capital. El robo de ganado se castigaba universalmente con la muerte sumaria, y así se ha castigado incluso recientemente el robo de caballos. Pero con el paso del tiempo se aprendió que la severidad del castigo no era tan disuasoria contra el crimen como la certeza y rapidez de su ejecución. Sí. Cuando la sociedad no logra castigar los crímenes, el resentimiento del grupo suele imponerse en forma de linchamientos. El establecimiento de santuarios proporcionó un refugio donde escapar de estos arrebatos de furia colectiva. El linchamiento y los duelos representan la resistencia del individuo a poner en manos del Estado su desagravio privado. Ok, muchas gracias, Glorita. De nada. Les dejo para que reflexionen sobre estos párrafos. Y yo, los comentarios que hago son interpretaciones mías. Pido disculpas. Eh, pueden ser acertadas como puede que no. No me siento poseedor de la verdad. Trato de interpretarlo de acuerdo a mi experiencia, a mi formación, qué sé yo. Eh, y la intención es invitarlos a que ustedes también compartan sus puntos de vista, ¿no? En estos eh, párrafos de los documentos de Urantia. Muy bien, y así todos vamos creciendo y aprendiendo un poco más. Una vez más, les doy las gracias por estar aquí presentes en esta sesión y por su participación en la lectura y en sus comentarios.
Muchas gracias y les Gracias, Pepe. Gracias, José. nos vemos. Dios Gracias. los bendiga a todos. Igualmente, bendiciones toda la semana. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Ya nos estamos viendo. Adiós. Cuídate, Mario. Ya nos vemos. Gracias, José. Gracias a todos. Buenas